Ahora sí, 10:36, bienvenido, estimado amigo doctor Alberto Schiavarelli. Qué alegría estar escuchándolos y participando. Muy buen día. Bueno, muchos temas para hablar. Sí, estaba escuchando lo que estabas planteando. Y no sé, si les parece, podemos arrancar por ahí, que es un tema que estamos viendo mucho acá y en el exterior. Yo he tomado mucho de referencia, como les he comentado, la situación de Colombia, porque tengo ahí, bueno, el ministro de Función Pública es muy amigo, y bueno, y hay otros funcionarios de la alcaldía también, que ahora acaban de extender hace unas horas la cuarentena, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes. Pero en fin, estas cosas como el agua tibia está inventada, a mí a veces me parece muy importante que tengamos todos protocolos, pero en el mundo médico hay protocolos para cada enfermedad que están estandarizados en el mundo, ¿verdad? Es decir, una enfermedad X se trata teniendo los medios disponibles del mismo modo aquí que en cualquier otra parte, pues está protocolizado, ¿verdad? No es que cada médico puede tener sus variables, pero hay un protocolo de actuación. Yo primero que nada quiero dejar dicho que creo que fue un error, importante error, no haber declarado la cuarentena como ensayo durante esta Semana Santa o Semana de Turismo. Es decir, teníamos una enorme oportunidad de frenar dos cosas, o de tener dos cosas. Primero, evitar la inconsciencia de los que se pensaron que están de vacaciones, ¿verdad? Con lo cual tenemos un factor de llevada o de traída en materia de difusión de un virus que en realidad es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Ahora ya parece que ni siquiera es con el tema de tener muy cerca a la gente, queda en los ascensores, queda en las paredes, en las maderas, queda en el aire con una persona que esté respirando cerca. En fin, la prudencia tiene que ser excesiva. El único método, que es además tragicómico, porque uno ve la gripe española de 1908-18, que murieron 50 millones de personas en el mundo, y las medidas, uno ve las fotos y no son muy diferentes, es decir, mantenerse lejos, están todos con tapaboca, en fin. El tapaboca tendría que ser una cuestión ya instalada. El ministro chino, el coronel, un tipo muy importante, no me acuerdo el nombre, que estuvo con todo esto en China cuando fue ahora a Italia, y España no podía creer que no anduviera todo el mundo con barbijo puesto, que sea una cuestión voluntaria y que todo lo demás. Y por lo pronto yo soy partidario, yo creo que estamos perdiendo una importantísima oportunidad con el tema de la cuarentena. Si estamos priorizando la extensión de la enfermedad, que tiene como cono de sombra la cantidad de camas instaladas y de equipos respiratorios que tienen un límite y que por lo tanto hay que tratar de lo que se llama la meseta, es decir, que todos no nos enfermemos al mismo tiempo. Claro. Seguramente, tarde o temprano, un altísimo porcentaje de la población nos enfermaremos. El tema es que no estemos todos juntos, y no son enfermedad letal necesariamente, por lo tanto, todo eso se puede llevar. Ahora, hay un segundo capítulo, que era el que tú estabas encarando muy bien, que es el tema de cómo funciona esto desde el punto de vista material, económico, porque yo puedo declarar la cuarentena porque lo estoy viviendo acá en nuestra profesión, y estamos vinculados a empresas de mucha gente hace muchos años, transporte, cinematográficas, etcétera. Y bueno, hay lugares donde está saliendo el 99% del personal haciendo de paro, en otras el 70%, en otras el 60%, y son cientos y cientos y cientos, miles de personas en seguro de desempleo. Ese sistema maravilloso que tiene instalado Uruguay, ¿verdad? Sí. Que desde sus raíces, que es una maravilla. Ahora, para empezar, Uruguay sacó 1 millón de pobres aproximadamente en los últimos años, que eran y los pasó al piso de la clase media. Era la parte que estaba menos pobres entre los pobres, ¿verdad? Y dieron ese salto. Bueno, eso hay que sostenerlo, porque después da mucho más trabajo. El segundo factor es que se habla mucho de la cadena de pagos. Hoy, yo hablando con mis amigos del exterior, ya no se habla más de cadena de pagos. De lo que hay que hablar es de la cadena de consumo. Es cómo hacemos para que la gente siga consumiendo, para que comience la producción nuevamente. China ya está empezando en condiciones de producir. Pero para producir tiene que comprar una materia prima, por lo tanto eso nos pone en movimiento, porque la cuarentena no significa
que se dejen de ordeñar las vacas, ni que se deje de faenar vacas o que se deje de hacer la cosecha. Es decir, lo que se corta es lo que no tiene un grado especial y lo que de necesidad, que decir que lo que no es imprescindible hacer. Y en los lugares donde es necesario hacer las cosas, porque los países en que están en cuarentena cerrada, que no sale uno y cada tantos días a comprar, e incluso reportan cuando un individuo sale varias veces a comprar cigarrillos, que lo que está buscando es salir de la casa, es la palabra. Lo que me refiero es que en esos países las actividades importantes se mantienen. Hay un tercer, controladas, etcétera. Y hay un tercer factor muy importante que es el dinero. Es decir, una breve historia que me parece que nos puede ayudar. Cuando en el mundo se produce la crisis del 2008, no estoy hablando de la nuestra del 2002, sí, porque esta no es una crisis financiera, no hay un problema de recursos, nunca hubo más plata en el mundo que hoy. Esta es una crisis de confianza, de forma de funcionar y de retracción. La gente se ha retraído toda, como es normal. Entonces, ¿qué ha manejado esto toda la vida? Es el G20, no es ni el Fondo Monetario, ni es el grupo de G20, que son los 20 países más poderosos del mundo, las economías más poderosas del mundo. Cuando arbitraron la salida para la crisis del 2008, lo arbitran como se hace siempre, es decir, si falta dinero, pongamos dinero, ¿verdad? Estados Unidos es más fácil porque tiene la maquinita y los bancos centrales, el Banco Central Europeo tiene el mismo mecanismo. Se volcaron miles y miles de billones de dólares y de euros. Se tapó. Con la idea de que los bancos centrales se lo pasaran a los bancos centrales de cada país, y los bancos centrales de cada país se lo pasaban a los bancos comunes, y los bancos comunes se lo pasaban a las empresas con líneas de crédito blandos, para que terminaran volcando con facilidades a el público, porque el dinero llega al público. Eso es estimular el consumo. Ahí está, pero ¿qué fracasó en el 2008 que ahora se dieron cuenta? Y voy a contar brevemente cómo se piensa solucionar. En el 2008 fracasó porque muchas de las empresas comerciales a las sociedades anónimas, por ejemplo, grandes, que les llegó ese dinero con condiciones favorables, ultra favorables, ustedes saben que en las sociedades anónimas hay acciones, las acciones tienen un valor y todas tienen un propietario, ¿verdad? Entonces, muchas de esas empresas, si recibían 3 millones, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, dedicaban 1,5 millones, 2, en revalorizar sus propias acciones, y de los 3 millones bajaba 1, son números inventados esto, ¿verdad? Bajaba 1 al crédito como se pensaba. Bueno, eso se aprendió la lección, por eso se tardó tanto en la recuperación del movimiento, y esa sí fue una crisis financiera, no era una crisis como esta, era financiera. Ahí había un problema de plata, hubo que poner plata en el circuito. Entonces, ¿qué es lo que se decidió ahora por el G20? Que además me contaban quienes estaban en estas cosas, que es muy interesante porque las están haciendo por videoconferencias, ¿no? Sí. Imagínense ustedes lo que significa estar decidiendo la suerte del mundo delante de una webinar, de una pantalla con los otros 19, discutiendo, ponemos, no ponemos, qué hacemos. Bueno, ahora está en el medio esa discusión europea que será para otro día. Pero ¿qué va a pasar ahora, concretamente, y comenzó a pasar? Es que, a diferencia de otra vez, en lugar de que el dinero fluya suelto y vaya a los bancos y los bancos a los clientes, la enorme cantidad de dinero, que ya 270.000 millones puso ya ahora Estados Unidos, y ya sale la Unión Europea en estos días, va a ser idéntico, pero va a estar monitoreado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. O sea, que el dinero, la trazabilidad del dinero, ahora que nos acostumbramos con las vacas, la trazabilidad de dónde fue a dar el dinero en definitiva, no va a quedar librado al azar, va a estar controlada por organismos, bueno, que son perros cancerberos, ¿no? Seguro. Sabemos lo que es el fondo, tiene una misión y te desnuda. En una palabra, como el tema es mantener la línea de consumo, y la línea de consumo implica las producciones, y las producciones están en manos de los países más poderosos del mundo que integran el G20, el dinero va a venir, muchísimo dinero para cubrir. Nosotros tenemos que conseguir, se podrá llamar renta básica, bueno, para que Trump le esté mandando un cheque de $1.200 a cada mes norteamericano, lo que están haciendo los colombianos, lo que están haciendo en Europa, nosotros tenemos que asegurar partidas que le lleguen a la gente para que pueda hacer la cuarentena y pueda seguir viviendo con cierta normalidad. Esos cálculos, Uruguay tiene
para cubrir lo que son líneas de crédito por el mecanismo luego de la consolidación, bueno, es otro tema, 2.200 millones de dólares ya concedidos desde hace años en organismos multilaterales de crédito a tasas muy beneficiosas. Ya se utilizó, se cambió el objeto y ya llegaron 400 millones a Uruguay, ya están acá. Es decir, que el cálculo, el primero el gobierno calculó unos 400 millones que pueda salir de esta historia. Uno puede pensar que si hay 1 millón de personas en esta condición, hay que poner $1.000 por cada uno, estamos hablando de 1.000 millones. Yo le regalo los 2.200 millones de dólares de crédito que ya están y le pongo el dinero a la gente que lo está precisando, porque de las crisis financieras, habiendo movimiento, siempre se sale. El Uruguay tiene 60.000 millones de dólares de Producto Bruto. La exportación de soja son 1.000 millones de dólares ahora. Es decir, por turismo por año tenemos 2.000 y pico de millones. Estos créditos que vienen del exterior no es deuda externa de la común, de la que son deudas que son para movilizar el mundo, por lo tanto tienen tasas absolutamente preferenciales. Y yo pienso una cosa, si hay un miembro de la familia que requiere que uno lo lleve a Marte para que lo curen, no se va a poner a especular cómo va a hacer para llenar la chanchita de vuelta, la rompe y sale, después ve cómo arregla. Claro. En este caso quiero insistir, que no estamos proponiendo salidas locas, sino que el mundo está poniendo esto porque al capitalismo fuerte, y no en el sentido de capitalismo, no capitalismo, me refiero a los que mueven los capitales enormes en el mundo, los países de primera línea, el G20, necesita que esto se mueva. Entonces yo creo que hay que ir rápido a la cuarentena, rápido a este sistema de compensaciones económicas. Felizmente, el Uruguay desde el MIDES, que tanto se criticó, tendrá sus luces, sus sombras, pero que es un dato que poquísimos países tienen. Nosotros tenemos censadas a la gente que realmente necesita. La gente que está trabajando en negro o que son unipersonales que trabajan cuando pueden. Bueno, acá hay que cerrar los ojos y ponerles el dinero, no para que se compren un auto, estamos hablando para que puedan estar haciendo la cuarentena como corresponde. En definitiva, no quiero tomarles mucho tiempo, pero la idea central yo la resumo de este modo. Yo creo que debimos haber hecho una cuarentena por esta semana como gran ensayo y evitar que alguna gente que no entiende o vaya a saber por qué esté haciendo, como dicen por ahí, que hay playas donde está lleno de gente, o que tengan que pasar un helicóptero de la policía para levantar arena volando bajo para que se vayan de una playa, hay grupos, es una locura. Normas jurídicas tenemos que nos permiten hacerlo, o sea que pueden tomarse la decisión. Creo que no hay que preocuparse por los motores de la economía, porque los motores de la economía no los vamos a poder mantener con este camino, sino que los vamos a mantener por este otro camino del dinero que está llegando, y todos lo saben, y muchos malos que están en eso. Y tenemos que parar el drama de que comencemos a tener más muertos de los que estamos acostumbrados a ver, porque ahí sí, que esos golpes son muy duros, son duros para un gobierno, son duros para una sociedad. Por último, termino diciendo que cuando yo voto a un presidente, no le reconozco ninguna capacidad, ni al uruguayo, ni al japonés, ni al chino, ni al de Marte, para que decida sobre mi vida si quiénes van a vivir y quiénes no van a vivir. El gobierno está haciendo un trabajo formidable y respaldo totalmente las acciones, salvo este tema que me parece que lo deben tener en carpeta y que va a resolverse rápidamente. Hemos perdido tiempo y es una pena. Pero no me hagan balances entre lo económico y el tema de la salud de la gente. Hay que poner dinero para que la gente que no tiene ingresos pueda seguir viviendo y ser estrictos en una norma de cuarentena, que no hay otra, porque con el bicho este, que no es bicho, no sabemos cómo actuar, solo sabemos que hay que esconderse. Estamos jugando a la escondida con este tema, y cuando nos captura, nos hace la pica como en la escuela, sí. Bueno, realmente las posibilidades son muchas, pero tampoco hay demasiado instrumental con que actuar. Así que yo tengo una enorme confianza de que se rectifique esa línea y que nuestra meseta no se levante, y que cuando comience un proceso de expansión, si se da, que todo indica que en todas partes se dio, seguramente se dé acá, se mantenga esa cuerda donde todos vayamos a atendernos y los médicos y la gente de la salud no esté extenuada. Un homenaje enorme a la gente de la salud, enorme, desde el que limpia los pisos hasta los grados 5. Y cuando yo digo que no voto un gobierno para que haga ciertas cosas,
Yo lo que digo es el ejemplo del barco cuando llega a puerto. Uno puede tener un transatlántico, tener el capitán mejor del mundo para el barco, y cuando va a entrar a un puerto, el capitán viene un remolcador y se sube el práctico, que es el que sabe cómo atracar un barco en ese puerto en particular. Conoce los trucos que la ciencia le enseña. El capitán y todos sus oficiales se paran a un costado, le dan imaginariamente el timón al práctico y el práctico entra a puerto con el barco. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que dejar que la conduzcan los que tienen la ciencia para hacerlo. Y los demás, como el capitán, es mantener los motores prendidos, darle aliento, servirle el café, pero este es un tema de ciencia, no es un tema de política, y quien crea que esto se arregla con política, con reuniones de políticos decidiendo cosas científicas, creo que es un error. Sí. Hay que agradecer la buena voluntad, insisto que respaldo lo que se está haciendo, valoro enormemente el esfuerzo que se está haciendo por el gobierno, pero creo que se comete un error humildemente desde mi perspectiva y desde lo que hablo en el exterior. Nadie me cree que no hemos dispuesto una cuarentena con sistema de asistencia. Era más o menos por ahí que quería andar, Iván. Claro, ahora Alberto, o sea, hiciste un recorrido espectacular, no me animo ni a hablar, digo, de algunos temas, pero a ver, un poco en línea de lo que tú decís, yo digo, el empresariado local creo que lo entendió y elaboró formas de trabajo, de llegar al ciudadano en el día a día, al consumidor, sin que tenga que salir de casa. Nosotros tenemos acá mutualistas que hacen entrega de medicamentos en 2 horas en la puerta del domicilio, por ejemplo. Qué maravilla. Por ejemplo, tenemos la Asociación de Supermercados del Uruguay, que están permanentemente generando ideas para que la gente no salga. Y si salga, que salga lo mínimo indispensable. Claro. No te dejan entrar más de una persona, no te permiten ir con niños. Hay supermercados que hicieron acuerdos con Antel. Para que a través de una línea 0800 tú pidas la canasta de productos alimenticios, productos de limpieza, y que ni siquiera tengas que disponer de dinero porque viene con tu factura a fin de mes. O sea que la estructura está, la idea está. Claro. El tema es hacerle llegar los recursos para que la gente pueda cumplir con todo eso. Ese es el único truco, Iván. Por eso estoy diciendo, se llamará renta básica, el mundo va a cambiar mucho en el futuro en lo económico, ¿verdad? Y como lo que ahora hay que empezar a hablar es de cadena de consumo, del déficit fiscal no habla más nadie. Estados Unidos tiene un déficit fiscal que el nuestro es de juguete, ¿verdad? Sí. Es decir, primero fue la balanza comercial. Un país era rico o pobre según vendiera más de lo que compra. Después nos dimos cuenta que si compra poco es porque capaz que está comprando pocos bienes de producción, la gente tiene bajo nivel de vida. Entonces pasamos a el déficit de las cuentas públicas, ¿verdad? Se gasta más de lo que entra. Bueno, pero a ver, los países que están en el juego, esto ya lo han cambiado porque saben que el tema inflacionario se regula por los bancos centrales con el tema de moneda, y porque la inflación no es el peor de los dramas. Es un drama, pero cuando uno tiene un drama más grande, tiene que andar más grande. Hay que poner el dinero en los bolsillos de la gente. Uno va a ser por el seguro de paro, todo el desempleo, seguro de enfermedad, todo eso el país lo tiene cubierto y reforzado, no tiene ninguna dificultad para cubrir, así estén todos los trabajadores en seguro de paro. Ninguna dificultad porque los recursos están. 14.000 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo de no tocar las reservas. Claro, ojo, siempre y cuando no siempre es indible. Pero va a haber dinero de sobra, ya lo hay, ya llegaron 400 millones de dólares al país. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo que tú decís. Si tenemos empresariado y población que tiene la vocación de hacer las cosas bien, bueno, lo que tenemos que poner es lo que tú dices, es la inyección por el otro extremo de la manguera, que es el dinero para que esa gente moderadamente, porque no le pueden dar todo lo que quieran, tenga para hacer su subsistencia por los 2 meses que puede estar llevando esto o el tiempo que lo vaya a llegar. Lo que no podemos hacer es el ejemplo italiano o el ejemplo inglés que tiene a su primer ministro que negó la realidad, que no es el caso nuestro, que negó la realidad y ahí está en un CTI, pobre hombre. No podemos hacer la de Trump, que jugaba a que no pasaba nada y ahora está desesperado haciendo las cosas que está haciendo con un Estados Unidos. Nueva York es una selva. Me contaba un amigo anoche por un WhatsApp, es una selva Nueva York. Y ni hablar de Brasil y Bolsonaro y toda esa historia, que bueno, toda esa historia. Pero a lo que voy es que por suerte acá nadie niega. El presidente está comunicando muy bien y muy serenamente.
El secretario de la Presidencia se ha transformado en un vocero de lujo. Yo creo que hay que poner a hablar a los científicos, y creo que el Ministerio de Economía, las áreas económicas, tienen que salir a decir, señores, tranquilos que vamos a hacer, ese ruido de fondo son mis nietos que están en mi cuarentena. El tema, que con los cuales yo estoy disfrutando mucho, pero a lo que quiero decir es que hay que poner ese dinero, y ese dinero en el mundo está. Ya llegaron los primeros 400 millones y va a llegar muchísimo dinero. Por lo tanto, muy blando, en posición de pagar. Y si las generaciones futuras van a tener que pagar para estas generaciones que estamos corriendo estos riesgos, bueno, también vamos a dejar mucho para que las generaciones futuras tengan un nivel de vida que no tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos, ¿no? Seguramente. Una reflexión final, ¿no? O sea, viendo esta situación y cómo tuvimos que cambiar nuestra forma de vida, por lo menos de manera parcial, creo que nos empezamos a dar cuenta cuán lejos estábamos los unos de los otros. Porque hoy, para estar cerca, tenemos que alejarnos. Pero tenemos que empezar a vivir y disfrutar cosas que le habíamos dejado de lado. Y creo que son importantes. Y sobre todo, yo quiero aprovechar tu presencia con una reflexión final. La gente hoy ha tomado esta situación, este virus, desde el desconocimiento, de una forma creo que yo equivocada. Lo vimos acá en Rivera. La persona que termina siendo afectada pasa a ser un enemigo público, y no es así, porque además esa persona que fue afectada, que hoy da positivo, fue contagiada por alguien. No se tomó un frasquito de COVID y dijo, bueno, ahora voy a salir a contagiar gente. Digo, tenemos que actuar con la serenidad del caso, razonar todo esto, y bueno, y dejar que esto fluya, dejar, como tú decías, que los científicos hablen más que los políticos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque parece que el mensaje político de un lado o del otro es lo que nos guía, y no, en vez de guiarnos, nos confunde. Creo que tienen que hablar los que saben, y yo concuerdo contigo que la economía va por otro lado, que la gente tiene que tener la posibilidad. O sea, si hay alguien que te puede ofrecer las cosas en la puerta de tu casa, lo mejor que te puede pasar es que vos tengas el elemento, el rubro para poder hacerlo. Claro. Es así. Y además, ahora va a salir así porque hay un dinero que se está reforzando, uno va a salir con dinero en efectivo. En Colombia, en estas horas, están dando partidas muy importantes, unas que son en efectivo y otras para de mercado, como le llaman ellos, que para comprar un súper, en un negocio. Pero el mensaje que yo diría que tú redondeaste, como siempre, en el punto clave, es el tema de las relaciones humanas y de la convivencia humana, ¿verdad? Es evidente que frente a algo que no se sabe cómo se cura, haya miedo. Por lo tanto, quien es portador se transforma en un individuo a tratar de no tenerlo cerca. Por el que es portador no puede estar en la vuelta. Por lo tanto, ni siquiera debiera estar expuesto a que lo juzguen. Ahora, el tema es quién ya se recuperó. Claro. Pero como la gente duda de esto, si se recontagia o no se recontagia, el miedo humano es como cualquier miedo, es muy difícil de administrar, pero es un buen tiempo para la ternura, para el reconocimiento. No se necesita abrazar. Tantas veces alcanza con una llamada por teléfono, con un WhatsApp, con el correo electrónico, lo que sea. Y no olvidarnos que esto va a pasar, como pasaron todas, y vamos a seguir siendo diferentes a los que fuimos. Eso yo creo que mucho se va a olvidar. Uno siempre ha tenido la desgracia de ir a un velatorio de un ser querido, de un amigo joven, y salir del velatorio y decir, pucha, yo voy a repensar todo lo que hago, y dura tanto como el trayecto a casa. Después vuelve a ser el que era, y se olvidó lo que puede estar perdiéndose de vivir. Es hora de valorar, como hacía mi viejo, que siempre nombro porque es un ejemplo de vida. Desde su silla de ruedas estábamos haciendo un murito con pocos recursos de 4 ladrillos, y se sentaba a mirar el murito como si hubiera construido la muralla china. Claro. Creo que tenemos que entrar a valorarnos y valorar lo que tenemos, lo que somos, y lo que nos falta, pedir que nos ayuden porque es nuestro derecho. Y hoy todos tenemos el compromiso de ayudar. El país lo puede hacer, el mundo va a poner el dinero para que eso suceda, y si no lo pudiera, rompemos la chanchita. Pero la clave es que el dinero fluya para que la gente al miedo no le sume la desesperación. Eso sí, se torna incontrolable. Un gran abrazo, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias por el aporte, Alberto, como siempre. Por favor. Un placer realmente
la participación del doctor Alberto Schiavarelli.